Es uno de los temas, si no es que el más importante, claro, fuera del plan salvífico de nuestro Dios, pero precisamente este tema del evangelismo conlleva dicho tema de la redención, y precisamente la semana pasada nuestro hermano Luis hablaba el inicio de este tema, y nos hablaba arteramente, ¿verdad? Porque es algo, un dardo que nos llega al corazón, a la mente de cada creyente, y nos decía nuestro hermano Luis que somos luz. Sí, era uno de los temas principales, que somos luz, y que una luz debe de cumplir esa función para lo cual es hecha, que es alumbrar el camino de las personas, alumbrar el camino espiritual de la gente que está perdida sin Dios. Y precisamente hoy vamos a proseguir con dicho tema. Vamos a tomar asiento, de favor. Y precisamente este canto que se acaba de entonar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay cosas que inconscientemente las decimos, inconscientemente o conscientemente, pero no sabemos que lleva doble filo. Y hay cantos que nos comprometen. Sí, este canto nos dice llevaremos su gloria, sí. Decía ahí la cita de Pedro que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y decía el canto también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y sin ninguna dificultad la entonamos. Sin embargo, cuando recapacitamos en la letra, es una letra que nos compromete a cada uno de nosotros. Hay un canto también muy comprometedor que precisamente por ello no lo he traído. Es un canto que dice: no daré mi canto a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. ¿Sí? No daré mi vida a nadie más que a ti. Y es un canto sumamente comprometedor. Y así como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que lo hemos aprendido, que una parte del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas. Dice: así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a nuestros deudores. Y es algo que cuando uno lo lee, uno dice: ¿me lo brinco o qué pasa? ¿Verdad? Porque me compromete también a decirlo. Compromete el decirlo en oración, pero no por ello quiere decir que no podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a cumplir esto que estoy leyendo, ayúdame a cumplir esto que estoy cantando, porque soy un hombre finito, un hombre con imperfecciones, pero permíteme entonarlo y a la vez tratar de servirte como estoy entonando, lo estoy llevando por medio del canto. Bien, vamos para este tema a la cita, una cita muy conocida, que se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Capítulo 28, del verso 18 en adelante. Y les voy a pedir que solamente estén en esa cita, porque yo voy a leer de corrido otros 4 pasajes muy cortos, pero que van vinculados a este mismo pasaje, es decir, son textos paralelos. Sí, es decir, este mismo evento de Mateo 28 que conocemos como la Gran Comisión, también lo encontramos en Marcos, en Lucas, y vemos algo muy relacionado en el primer capítulo de Hechos. Pero bien, yo aquí lo tengo anotadas las citas, de modo que leeré el capítulo 28 de Mateo, únicamente de los versos 18 al 20, y yo me voy a seguir de corrido con las citas de Marcos, Lucas y Hechos, y van a ver la relación que tiene uno con otro. ¿Lo tenemos todos? Mateo 28, 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como ven, las 4 citas están vinculadas o tienen que ver con la Gran Comisión. Sí, es triste, algunos hermanos lo titulan, o en escritos, en estudios dicen la Gran Comisión o la Gran Omisión. Sí, entonces nosotros debemos de procurar que agregarle esa letra, esa C que siempre esté presente allí. Y bien, las primeras 2 citas, tanto la de Mateo 28 como la de Marcos, volvemos a enfatizar en que son semejantes porque es el mismo evento, pero si ponemos atención, en la primera cita de Mateo dice, id y haced discípulos. Sí, en la de Marcos no dice discípulos, únicamente dice predicad el evangelio a toda criatura. Sí, el pasaje de Lucas y Hechos son muy similares entre sí. Habla de que efectivamente saldrían a predicar a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo, pero dice, pero primeramente van a ser investidos de lo alto, es decir, van a recibir el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo en ustedes obrando con poder, saldréis a predicar el evangelio que os he encomendado. Sí, entonces todo lleva lógicamente un orden. La Biblia muchas veces no habla las cosas paso por paso como deben ser. Como estudiosos de la palabra de Dios tenemos que acomodar las cosas. Sí, la misma Biblia nos da la pauta para acomodar las cosas de una manera adecuada, de manera que podamos contextualizarla y tener todo el complemento ya bien unido para poder nosotros entender los pasajes que aquí vemos. Y bien, algo que sí está, que en todo nos puede convencer, es de que es un pasaje en el cual está dicho por una persona que está a punto de partir de aquí de tierra, y todos coincidimos también en pensar o en conocer que las últimas palabras de una persona que está a punto de partir, hablemos en este caso de una persona que está a punto de fallecer, sin duda alguna que esas últimas palabras o últimos deseos, vamos a llamarle así, se quedan en la mente de las personas que están en derredor de dicha persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está a punto de decir algo muy importante hacia sus seres queridos. ¿Sí? Así como aquella persona que está a punto de partir y aún desde el autobús, desde el vehículo, baja la ventanilla y le dice, acuérdense de llevar esto, acuérdense de llevar aquello. ¿Sí? Eso, algo último que encomienda, es de vital importancia para dicha persona que se cumpla. ¿Sí? Entonces, en este caso, el Señor, vemos que Él ya ha muerto, pero también ha resucitado. ¿Sí? De manera que está por dejar también la tierra corporalmente. Recordemos que Él estaría presente siempre espiritualmente, nunca nos dejaría solos, pero Él, antes de partir, de ser elevado al cielo, hace esta encomienda a sus discípulos, y podemos entender y estar seguros de que también es para con cada uno de nosotros. De manera que es importantísimo este último deseo, esta última indicación de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante notar 4 aspectos que nos habla acerca aquí de la Gran Comisión. Y siendo realistas, cuando nosotros leemos este pasaje, nos acordamos de algunas indicaciones que nos daba papá, mamá, ¿sí? Una indicación que no la llevábamos a cabo, y a veces se nos decía, ¿qué parte de lo que te dije no entendiste? ¿Sí? Te lo dije tan claro y no lo obedeciste. Si nosotros leemos este pasaje de Mateo 28, yo creo que nadie tenemos ningún problema en entender que se nos está encomendando una misión, que se nos está encomendando una tarea que tenemos que cumplir. Entonces es entendible, ¿sí? Pero podemos nosotros aprender y ser edificados sacando algunos aspectos de este pasaje. Dice ahí Mateo 28, ahí vamos a pasar a tocar 4 puntos importantes, que el mandato fue dicho. Primer aspecto o primer punto, el mandato fue hecho por un rey y soberano
del universo. Desde el verso 18 el Señor Jesús dice, toda potestad, todo poder me es dado. ¿Sí? Dice en la tierra y en el cielo. Recordemos que ese poder se lo ofrecía a Satanás cuando fue tentado. Sí, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Vemos que el Señor resiste esa tentación, pero todo eso, tanto el poder, el señorío sobre la tierra y aún en el mismo cielo, iba a ser de Él al cumplir el plan programado en la cruz del Calvario y en la sepultura al vencer la muerte. Bien, entonces Él ahora es un Rey soberano que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre toda criatura, sobre todo lugar, y ahora es precisamente ahí donde debemos de ver quién es el que está haciendo dicha encomienda. No es ya el siervo, sí, el siervo que bajó que dice y tomó forma de siervo. No, ahora ha dejado de ser siervo y ahora ha tomado lugar en un trono. Sí, entonces debemos de ver quién es el que está dando dicha orden y por lo tanto nosotros tenemos que respetar dicha autoridad. Recordemos que hay un pasaje que nos habla ahí en Lucas 12:43, donde dice, bienaventurado aquel siervo, dice que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El Señor, el padre de una familia, deja a un siervo con una encomienda y dice, bienaventurado ese siervo que cuando llega el jefe de familia, cuando llega el patrón, lo haya haciendo aquello que le fue asignado como labor. Sí, entonces, precisamente ahí parte del enfriamiento que hay en la iglesia en nuestros días es de que hemos dejado de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Sí, entonces yo recordaba, hablando con nuestra hermana Aide hace un momento, de los tiempos, cómo han cambiado. A veces nos hacemos cosas que nos agradan de acuerdo a la generación que estamos viviendo. Sí, hablábamos de los cantos de hoy en día y hablábamos precisamente, o recordaba yo en el transcurso de entre ayer y hoy, leyendo un poquito este pasaje, de las maneras en cómo la Iglesia de Cristo ha estado trabajando en lo que respecta a esta gran comisión. Sí, y sin duda alguna que las situaciones han cambiado por completo y muchas pudiesen ser las causas tal vez razonables, comprensibles, aceptables, pero sin duda alguna que han cambiado notoriamente en los tiempos. Bueno, para esto quiero referirles que tengo prácticamente 59 años, de modo que me tocó conocer una etapa también del evangelismo. No dudo que aún se lleve a cabo, pero fue un tiempo de evangelismo en el mundo donde era un evangelismo conocido como explosivo. Sí, en las plazas, en las orillas de los pueblos, de las ciudades, se levantaban grandes carpas, predicadores a todo pulmón anunciando el evangelio de Cristo, y grandes multitudes, o al menos las iglesias convocadas, asistían, y hoy parece ser que eso como que se apagó un poquito. Sí, ahora se está llevando a cabo un evangelismo, yo no conocía este término, pero quiero entenderlo, el evangelismo relacional, que es de compartir aquel con el cual tienes algún momento, algún contacto, ¿sí? Sea una relación de cliente con quien atiende, una relación de maestro con alumno, una relación de vecino con vecino, una relación de compañero de trabajo con compañero de trabajo, una manera más directa de compartir el evangelio. Sí, entonces, en base a todo esto, también nos llega la pregunta, ¿qué tan efectivo es el evangelismo que se ha llevado a cabo? Un hermano hablaba acerca de una manera de predicar el evangelio, criticándolo, porque nos tocó vivir un tiempo donde el evangelio se hablaba de una manera un tanto, se puede poner entre comillas tal vez, un tanto agresiva. ¿Por qué? Porque se hablaba de la religión popular de una manera agresiva, en el sentido de que a todo pulmón se gritaba, la idolatría es esto, la idolatría es aquello, el sacerdocio ya no es para nuestros días, se ha quedado abrogado. Entonces, de alguna manera, se ofendía la susceptibilidad de las personas, ¿sí? De manera que esa misma ofensa cerraba en automático los oídos de los oyentes. ¿Sí? Entonces se podía predicar el evangelio con toda libertad, pero los resultados, al menos de la iglesia donde venía,
se hizo una evaluación de todas las campañas de años y se hacía la gran pregunta: de todas las campañas que hemos realizado, ¿conocen a alguno que se esté congregando? Y tristemente, la respuesta fue: no conocemos a ninguno. ¿Sí? Y se hacía una gran inversión, tanto económica como en ayuda física. Se iba a municipio a pedir un permiso, se rentaban lonas, sillas, toda una serie de cosas que se tenían que hacer, todo el equipo de trabajo humano, y al final de cuentas decíamos: no hubo una sola persona. Posiblemente en algún otro lugar se pudiese estar congregando a alguien, pero una de las razones por las cuales se hacen dichas campañas es para también atraer hacia la iglesia donde se congrega uno algún fruto, ¿sí? Un alma salvada, ¿sí? Que pudiese tal vez imprimir más ánimo para ir por otro, siquiera por uno más, ¿sí? Entonces, todo eso queda siempre ahí en la pluma, ¿sí? Queda también en la interrogante. Pero sin duda alguna que el ser humano, el Hijo de Dios, nos debemos dedicar únicamente a lo que nos corresponde, porque en el plan de la salvación, en el Evangelio, no entra únicamente nuestra participación. ¿Sí? Hay una participación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nosotros venimos a entrar también siendo siervos, siendo consiervos de ese plan salvífico. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos dedicarnos únicamente a aquella labor a la que hemos sido encomendados, y eso es un tema, hay veces que es un poquito, miren, lo que es el tema monetario de las ofrendas y lo que es el tema de invitar a la congregación a la evangelización, son temas, hay veces que son delicados en el sentido de que en el dinero, es que están hablando de dinero y parece ser que tienen razón las personas que dicen que ahí nada más le sacan a uno el dinero. Entonces es delicado el tema. ¿Sí? En el tema del evangelismo hay razones que tenemos cada uno de nosotros que nos impiden o nos frenan un poquito para participar en algunos eventos que organiza la iglesia como tal. ¿Sí? Entonces recordemos con esto el caso de Jonás. Jonás es conocido. Bueno, conocemos a Isaías, Jeremías, que hacían una labor de predicar, de reprender al pueblo, de exhortarlo, pero en Jonás únicamente conocemos esta tarea que se le asignó, de ir a predicar a Nínive, ¿sí? Que el Señor los iba a destruir por el pecado que había en dicha ciudad. Y de Jonás conocemos que se negaba a la encomienda. Sí, quería esconderse de Dios, se sube a una embarcación para hacerse el perdido, y bueno, el resto lo conocemos. Pero conocemos de él que se negaba. Sí, se negaba a ese llamado que el Señor le hacía. Y muy posiblemente cada uno de nosotros estemos en esa situación. Que haya algo, que cada quien lo tiene en su ser, que haya algo que le impida el poder ir a participar en esta clase de eventos. Pero bueno, al final Jonás llega a realizar esa tarea que se le encomienda, cosa que debemos tener nosotros en cuenta, que porque el Señor trabajó en Jonás para que lo pudiese hacer y lo quisiera hacer, y de igual manera puede obrar en nosotros para actuar de la misma manera. Y bien, entonces en el pasaje también que acabamos de leer de ahí de Mateo 28, también vemos que el mandato nos indica enteramente cuál es en sí la misión especial para lo cual está puesta la iglesia aquí en la tierra. Número 1 es, lógicamente, de anunciar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, como nos hablan estos pasajes. Y recordemos con esto que hubo un tiempo en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde el evangelio, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, únicamente limitó que la palabra fuese dada a su pueblo. Dice: por camino de gentiles no vayan, ni a ciudad de samaritanos entren. Vayan únicamente a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, de momento, únicamente hay que dedicarnos al pueblo de Israel. Pero después se rompe la barrera y dice: ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Entonces, ya la misión abarca a la humanidad entera. Eso es la labor importante de la iglesia, anunciar el evangelio, y también conlleva otra actividad.
confirmar en la fe al creyente por medio del bautismo. ¿Sí? Que ese acto visible confirme lo que sucedió en el interior del nuevo creyente, ¿sí? Para así seguir el proceso que Dios marca para cada convertido, para todo aquel que se ha acercado a la luz. Punto número 3, se debe hacer del creyente también un discípulo. El mismo pasaje nos dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? En esa enseñanza conlleva lo que conocemos como el discipulado. ¿Sí? Y aquí hay algo bien importante, que lógicamente no dudamos en que la iglesia lo promueve, la iglesia lo ofrece, pero aquí es bien importante que la nueva alma, el nuevo creyente, esté dispuesto a recibirlo también. ¿Sí? Si hay un obstáculo, es que se les invita a que vengan al discipulado, pero hay una resistencia, entonces no se puede completar esa labor con el nuevo creyente. Entonces es evangelizar, anunciar el evangelio y confirmar por medio del bautismo al creyente, y con ello también se logra un establecimiento en la iglesia local a dicha persona. Se hace un discípulo. Debemos entender que ya el discípulo ha recibido determinado conocimiento, ha recibido determinada enseñanza, que puede de alguna manera decir, en términos que usamos muchas veces de casa, ya puede caminar solo. Sí, ya puede también defender su fe solo, o no solamente defender, sino manifestar su fe. Yo recuerdo muchas veces en que algunos hermanos en la iglesia de donde venía, iban con alguno de los pastores y decían, queremos que vaya a hablar con el sacerdote. Sí, o sea, querían como confrontarlos. Sí, y esto que daba a entender que no eran capaces por sí mismos de manifestar la fe, de exponer la fe que habían adquirido. Sí, entonces cada uno de nosotros debemos estar preparados para eso como buenos discípulos. Yo creo que todos conocemos a los testigos de Jehová, que están puerta por puerta, casa por casa, y muchas veces los vemos, yo creo que vienen por la esquina y decimos, seguramente va a tocar que lleguen a la mía. Sí, entonces a lo mejor muchas veces podríamos decir, si vienen y les abro, los escucho solamente, o también yo los llevaré a que conozcan el evangelio. Sí, el evangelio que conozco. Sí, entonces debemos estar preparados para todo ello. Sí, pero solamente eso se lleva a cabo con el discipulado. Sí, porque el discipulado ofrece todas las cosas, dice, que el Señor ha mandado y que ha enseñado a sus discípulos, a sus apóstoles. De modo que es muy importante el asegurarse de llevar un discipulado dentro de la iglesia local. Y número 4, el mandato está acompañado también de una promesa que infunde confianza y quita todo temor. ¿Y cuál es esa parte de ahí de Mateo 28? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Sí, de modo que eso debe quitar de nosotros todo temor. Debemos de saber que no vamos solos. Sí, que el Señor alumbrará nuestro entendimiento, nos recordará todas las cosas que hemos aprendido para decirlas en el momento adecuado. Sí, recordemos que en ese exponer el evangelio está mezclada la Trinidad. Precisamente hay veces que pensamos que por nuestras limitantes no vamos a ser capaces humanamente, y atribuyéndonos a nosotros la labor de llevar a los pies de Cristo a una persona. Pero bien, nosotros vemos que la Trinidad está presente cuando cada uno de nosotros evangelizamos de esta manera. El Hijo está presente, ¿por qué? Porque es a quien predicamos. Sí, Él está ahí, estamos predicando de Cristo, dice, me seréis testigos. Entonces, hablar de Cristo, ahí está presente el Hijo. El Padre está presente porque dice, y son cosas que tal vez no vamos en este momento a tratar de escudriñar o de sacar el significado de esto, pero dice, Juan 6:44, decía el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces es algo donde el Padre también interviene cuando una persona es llevada a los pies de Cristo. ¿Sí? Esto es palabras de Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, cuando uno lleva a una persona a los pies de Cristo, tal vez uno puede decir, lo traje yo solito, pero no es así.
Sí, antes de que el evangelio saliera de mi boca, ya alguien había puesto a dicha persona para que conociera este evangelio. El Espíritu Santo, cuando se lleva a cabo la conversión de esta persona, el Espíritu Santo precisamente es quien sella y hace morada en el nuevo creyente. ¿Sí? ¿Qué nos decía Efesios 1, 13, 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Vemos el Espíritu Santo también obrando en el evangelio, en el evangelismo. ¿Sí? Entonces, el hombre, tú, yo, cualquier creyente que comparte el evangelio, es el medio que Dios utiliza para llevar esa palabra al pecador. ¿Sí? La Biblia dice que somos embajadores, que somos heraldos. ¿Sí? Somos aquel que anuncia el que se reconcilie la humanidad con Dios. ¿Sí? Como si rogase por medio de nosotros. Entonces, es importante que sepamos que cuando evangelizamos no vamos solos. ¿Sí? Va implícita la Trinidad, como lo acabamos de ver. Y es interesante notar que en esa multiforme gracia de Dios, multiforme es de muchas maneras de actuar de Dios. En todo ello vemos también que causa algo muy importante que tal vez no somos testigos de ello, lógicamente, porque esta escena se desarrolla en el cielo mismo. Y es ahí en Lucas 15:10 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sí, muchas veces este pasaje es muy leído cuando una persona es llevada a las aguas, cuando se bautiza, y muchas veces damos este pasaje, ¿sí? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero ya únicamente ahí está manifestando el arrepentimiento que sucedió en un pasado, tal vez un pasado inmediato, tal vez un pasado muy atrás, pero en realidad cuando los ángeles de Dios se gozan por este acto, es cuando el pecador se arrepiente. ¿Sí? Entonces nosotros tal vez no somos testigos de ello visualmente, pero debemos saber que cuando una persona recibe al Señor hay gozo en los cielos, y qué mayor gozo también en la persona que ha tomado esa decisión, y gozo en uno porque fue un instrumento que Dios utilizó para su honra y su gloria. Otra cosa que causa también el compartir el evangelio, lo vemos ahí en Romanos 10:15. Eso sí, vamos a buscarlo. Y quisiera tomar únicamente la porción que habla acerca de, yo creo que algo del ser humano que tenemos cuando nos aseamos, cuando nos arreglamos. Yo creo que algo de lo que decimos gracias a Dios que usamos calzado, porque a veces nos vemos nuestros pies y hay veces que no son muy estéticos, que digamos. Sí, tal vez tenemos ahí alguna malformación, algún juanete, ¿sí? Pero sin embargo, el Señor nos chulea con este pasaje, chulea a aquella persona que sale a predicar el evangelio. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? De manera que con este pasaje queremos animar a cada uno de ustedes, aún a mí mismo, porque es una labor que hace mucho que no hago, de tocar puertas. Sí, siendo un adolescente, un jovencito, íbamos a las plazas a pregonar el evangelio. La verdad, en ese tiempo pues lo aventaban a uno al ruedo, ¿no? Porque éramos pocos y decían, te toca, pero gracias a Dios nos daba esa oportunidad. Nos libraba también de una posible agresión física, porque lógicamente estamos expuestos a que se nos diga algún improperio, sí, pero nosotros estamos llamados únicamente a hacer aquello que nos toca, de anunciar las buenas nuevas, con todo respeto, lógicamente, también para las personas, nunca compartir un evangelio ofensivo a las personas, sino exponer el amor de Dios que tuvo
y que tiene aún para con cada alma perdida, con todo aquel que practica el pecado, para que venga a los pies de Cristo. Y es precisamente en las formas en las que la iglesia de hoy en día llega a hacer esta labor de evangelismo, es precisamente en esas formas en las que debemos de pedir a Dios que nos moldee a la forma que cada uno de nosotros puede desarrollar. Sabemos que muchos de nosotros tal vez no nos sentimos capaces de utilizar un método que a lo mejor está en contra de las características que tenemos cada uno de nosotros como personas. Pero bueno, dicen que para la palabra de Dios, para exponer la palabra de Dios, para estar en la obra de Dios, solamente se necesitan dos cosas, que es Biblia y gente, ¿sí? Yo recuerdo en alguna ocasión un hermano compartía que tocó una de las puertas y quien le abrió era una persona preparada intelectualmente, sí, era un abogado, y él sintió temor porque lógicamente nosotros cuando vemos una persona con dicha preparación, pues también como que nos hacemos chiquitos, ¿no? Porque no podemos negar que tienen cierto conocimiento, tienen un conocimiento amplio o muy grande de acuerdo a lo que se preparó, de acuerdo a lo que estudió. Pero un hermano decía, yo puedo estar en una plática de un abogado, puedo estar en una plática de un ingeniero y simplemente guardar silencio porque dichos temas son desconocidos para mí. Pero cuando se hable de Biblia, ahí les voy, ¿sí? Porque esa es mi especialidad, ¿sí? Tengo preparatoria tal vez, tengo secundaria tal vez, aún primaria, pero aún con primaria puedo ser el experto en este libro sagrado, ¿sí? De modo que cada uno de nosotros debemos de saber que para esto no hay edades, no hay condición socioeconómica, ¿sí? El Señor ha puesto para que todos seamos llenos de esta sabiduría que ha puesto impresa en estos libros. Y recordemos que con esta lectura el Señor, hay un pasaje, un dicho de los gedeones, de las personas que se dedican a poner Nuevos Testamentos, Biblias en hoteles, hospitales, de los cuales se referían a este libro con las siguientes palabras. Sí, decía, léala para ser sabio, ¿sí? Créala para ser salvo y practíquela para ser santo, ¿sí? De modo que en todos estos puntos nosotros podemos estar completamente seguros de que la gran comisión la podemos llevar de una manera exitosa, simplemente diciendo lo que Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, soy material dispuesto, sí, y estoy dispuesto a ser moldeado, a ser enseñado para poder llevar a cabo tu ordenanza, la gran comisión. Vamos a ponernos de pie. Decía un hermano, en una manera tal vez de manifestar su inconformidad por aquella manera de exponer el Evangelio en aquellos tiempos pasados de una manera sí agresiva, porque en realidad que era agresiva la manera de exponerlo. Pero dentro de todo ello, el hermano que escuchaba, un hermano ya grande de edad, le dice: mira, tal vez tenga razón, pero aquí hay algo que debes de ver. Tu papá fue fruto de ese evangelio agresivo, ¿sí? Por lo tanto, si tu papá no hubiera escuchado ese evangelio agresivo, tú no estuvieras ahorita aquí como creyente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a promover nunca un evangelio de esa naturaleza, ¿sí? Un evangelio respetuoso, manifestando el amor que Dios tiene para con todas las criaturas, ¿sí? Pero de una manera también sabia, ¿sí? Y vamos a rogar para que el Señor ponga a las personas adecuadas, que vaya preparando el terreno, que vaya preparando la tierra, ¿sí? Para que únicamente nosotros lleguemos con la semillita y dejarla allí, ¿sí? Ni siquiera la vamos a hacer que crezca, ¿sí? Del resto se va a encargar el Señor, ¿sí? Entonces, recordemos, no estamos solos, ¿sí? Detrás de nosotros está Dios mismo respaldándonos, y si en alguna manera, porque nunca falta también el poder ser tal vez agredidos verbalmente, simple y sencillamente mostrar amor hacia las personas, ¿sí? Nunca responder
con una mala palabra, sino siempre con un Dios te bendiga, ¿sí? Para que ellos también miren de verdad que somos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos las gracias en esta noche, mi Dios, por esta meditación, mi Dios. Tú has puesto esta encomienda, mi Dios, en manos de tu iglesia. Y rogamos, Señor, para que tú nos uses. Conocemos, mi Dios, y reconocemos que este mandato de alguna u otra manera se ha llevado a cabo porque después de 2000 años, aquí sigue presente tu obra, mi Dios. Tú hablaste, mi Dios, de ese grano de mostaza, que es de las semillas más pequeñas que hay, mi Dios, pero que cuando logran dar su fruto, de desarrollarse, son de los árboles más grandes que hay, mi Dios. Y así es tu obra, tu iglesia, hasta el día de hoy sigue adelante. Y rogamos para que nosotros seamos instrumentos útiles en tu obra, mi Dios. En el nombre de Jesús también rogamos para que nos permita ser personas de testimonio, para que seamos dignos de llevar, mi Dios, tu evangelio de santidad, tu evangelio de paz. En todo y por todo te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.